Saludos amigos, yo soy DJT y este es un nuevo video para ti. No me canso de darle las gracias a este buen amigo J3 Producciones por haberme regalado este intro y también el intro de mi canal, del canal de DJT. Así que mi hermanito J3 Producciones, un abrazo hasta Colombia y muchísimas gracias una vez más por estos intros. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Yo soy Hiker Márquez y te ofrezco mi canal. Esto es Locos por la Carne. Te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas. En Instagram me puedes encontrar como Locos por las Carnes y en YouTube me puedes encontrar como #Locos por las Carnes. Todo junto. Muchísimas gracias por todo y te repito, que Dios te bendiga. MexRemix.com, ese es el sitio. Recuerde que estamos patrocinados por esta compañía donde usted puede encontrar la mejor música, la mejor calidad y sobre todo los mejores savings. MexRemix.com, ese es el lugar. MexRemix.com. Como siempre, yo propongo, usted va, mira, y si le gusta, se queda. Hoy le quiero recomendar dos canales que vienen con un corte que me encanta, el corte de entrevistas. El primero, un amigo que tuve la oportunidad de ser entrevistado por él y que la pasé muy bien. Es todo un rey, sí, y no es Rey Culé, hermanito Rey Culé, es otro rey y es el rey del cuchitril, el cuchitril de Reyes. Un espacio que usted no puede dejar de visitar. El otro es un espacio igual que siempre estamos conectados por ahí ya y que hemos creado toda una familia. También tuve la oportunidad de estar en su programa y de ser uno de los entrevistados. Si yo le digo, amigos, que este canal que le voy a presentar ahora es uno de los que más me gusta igual y de los que más disfruto. Este canal, si no lo presento ahora, ¿qué puede pasar? Porque si no es ahora, ¿cuándo? Así es el programa, uno de los programas de los cuales estamos todos prendidos, de los cuales estamos enamorados y que la pasamos muy bien. Este programa viene en el canal de mi amiga Olguita, que tiene un canal que se llama CC Media TV. Así que los estoy invitando también a que vayan por este espacio, se conecten, vean un poco de todas las entrevistas, que por cierto, ahí estuve, se lo repito, y que también la busquen en Instagram y se conecten con ella. Así que ya saben, hoy les estoy presentando al Cuchitril de Reyes y a CC Media TV. En Cuba le decimos barbacoa a como una especie de casita chiquita que se construye arriba de las casas, es decir, arriba de las azoteas, arriba del techo de las casas, se construyen una especie de casitas pequeñas, chiquitas, a la cual le llamamos como un cuartico de la barbacoa. Pero el canal que le estoy presentando hoy no tiene que ver nada, pero nada con ese tipo de cuartico. Ni siquiera así remotamente se acerca a tener una relación con la construcción o con cuartos, casas, edificios, nada. El canal de hoy se llama La Barbacoa, pero es uno de los canales que también me encantan, uno de los preferidos míos de cocina. Les digo que la primera vez que yo vi este canal dije, no tengo que ver más videos. Aquí ya yo estoy filmando y suscribiéndome con campanita y todo porque me encanta lo que hace. Amigos, ¿quién es el protagonista, el que lleva este canal, el que nos enseña unas recetas deliciosas? Pues nada, ¿no saben quién es? Se los voy a presentar en el día de hoy, amigos. Así que como siempre les digo, abróchese los cinturones, coja las palomitas que hoy vamos a estar conociendo al protagonista de La Barbacoa.
Bueno, mi nombre es Chayanne Gregory. Chayanne como el cantante, así mismo Chayanne Gregory. Gregory es un apellido americano, yo soy puertorriqueño, yo no sé de dónde salió ese nombre, pero le echo la culpa ya a mi padre. Nací el 19 de abril de 1983 y nací en Ponce, Puerto Rico, soy puertorriqueño, con mucho orgullo. Bueno, aquí tengo acá atrás mis dos compañeros de trabajo. Son los que llevan años trabajando conmigo. No, eso es una broma. Pero ¿cómo surge el canal? ¿Cómo llego a YouTube? Es cómico, porque yo trabajo en carpintería, yo salgo de trabajar a las 3:30 y mi esposa es asistente médica y ella sale de trabajar, ella consigue un trabajo nuevo. Entonces ella me dijo, mira papi, conseguí este trabajo nuevo, me llamaron para una entrevista, pero voy a salir a las 5:30. Y yo dije, bueno, está bien porque es un trabajo mejor, tiene mejores beneficios, mejor paga. Yo le dije, si quieres, tú coges el trabajo que yo me encargo de la casa, yo me encargo de los niños, yo salgo del trabajo rápido, yo busco a los nenes a la escuela, yo cocino, no te preocupes. Pues ¿qué pasa? Me puse a cocinar y en realidad yo no tenía una lista grande de recetas que yo supiera cocinar. Yo dije, wow. Entonces ya como que me estaba cansando de hacer lo mismo, espagueti, arroz con habichuela y pollo, arroz con habichuela y chuleta. Y hasta mis hijos también se estaban cansando. ¿Eso qué pasa? Me pongo a ver videos en YouTube y me pongo a tratar diferentes recetas. Y mis hijos me decían, wow papi, eso te quedó demasiado delicioso, riquísimo, para hacer la primera vez, tú tienes talento para cocinar. Y me dijeron, ¿por qué en vez de estar viendo videos, por qué tú no te pones a hacer videos? Y yo dije, eso como que me da vergüenza. Y esto es algo que le quiero decir quizás a todas esas personas que están por ahí, que piensan hacerlo pero no se atreven. Al principio yo dije, no, yo no me atrevo a subir un video a YouTube, qué vergüenza. Yo decía, no. Y ellos me dijeron, dale, aunque sea pon uno. Y ese día estaba haciendo una receta, estaba haciendo una ensalada de steak, lo que le llaman en inglés steak tick salad. Y yo dije, déjame grabarla, y si ustedes pueden ver el primer video, es un desastre, yo estoy grabando ahí, cocinando. Y yo dije, vamos a subirlo, lo puse ahí. Después que lo puse el video y como a la semana tenía 10 suscriptores, 10 seguidores, y yo dije, wow, qué raro, ¿para qué 10 personas me quieren ver haciendo solo una receta? A la próxima semana subí otro video que fue otro desastre, grabando ahí con el teléfono. Y seguí subiendo videos semanal y ver que el canal iba creciendo desde 50 seguidores y llegar a los 100 seguidores, que son imposibles casi de llegar. Esos primeros 100 seguidores, eso es una pesadilla. Pero nada, llegamos y se ha vuelto esto casi un hobby, casi un trabajo, un pasatiempo, porque puede ser un trabajo también, porque a veces que ya uno está en la casa, en el trabajo, pensando qué voy a hacer para la próxima. Y así llegamos a YouTube. Y si ustedes pueden ver ese primer video, mi barba estaba como por acá abajo. Entonces le pregunto a mi esposa y a mis hijos, ok, necesito poner un nombre al canal que vamos a poner. Estamos buscando, cocinando con Chayo, cocinando con Chayanne, cocinando con sartén de hierro. Y yo decía, no, estamos buscando. Y creo que fue mi esposa la que dijo, ponte la barbacoa. Por la barba coa. Y yo dije, wow, tremenda idea, porque queda bastante original y quizás no se refiere a la comida, se refería a mi barba, a la barbacoa. Y ahí fue que llegamos a YouTube y hasta el sol de hoy, aquí estamos. Y mira, déjame ver cómo te explico. Comida favorita, wow, me gusta toda la comida, yo soy de los que comen cualquier cosa, no importa cómo se vea, no importa el olor, yo tengo que probarlo. Me gusta comer
Pero yo creo que una de mis comidas favoritas, y ha sido mi esposa la que me ha introducido a esa comida, ha sido la comida mexicana. De verdad que la comida mexicana la he estudiado últimamente y la he analizado, me he puesto los videos y wow, tienen una gastronomía ilimitada, tienen tanta y tanta variedad de comida y puedes verlo en cualquier sitio, desde tacos hasta barbacoa, sopa, consomé, tienen tanta cosa que tú dices, wow, pero esta gente no terminan con la comida, tienen una gastronomía increíble. Y sí, esa sigue siendo mi comida favorita, pues la mexicana. A pesar de que soy puertorriqueño, me encanta la comida puertorriqueña. Ahora vienen las navidades, ese arroz con gandules, el pernil, eso no puede faltar. Mira, uno de mis pasatiempos favoritos era jugar baloncesto. Me encantaba mucho jugar baloncesto. La mayor virtud es que me gusta ayudar. Me gusta ayudar a los demás. No puedo decir... Trato de no decir que no cuando me piden ayuda en algún momento, algún consejo, una llamada. Y creo que esa sería mi mayor virtud, que me gusta ayudar. Me gusta ayudar y me gusta servir. Esa es la palabra. Me gusta servir y me gusta ayudar. Música que no puede faltar en mi playlist o en mi lista de reproducción es música cristiana. Soy cristiano, me gusta la música cristiana, las alabanzas. Y mira, toda la gloria sea para el Señor. La música cristiana, y me gusta también mucho la música reggae. Reggae, pero no me malinterpreten, no reggae, no reggaetón, sino reggae como, no sé, como cultura profética, como los cafres. Es una música que no lleva malos, ¿cómo digo? Malas letras. Quizás a veces un poco de letra revolucionaria en contra del gobierno, cosas así. Pero sí, trato me voy más por la música cristiana y el reggae. Mejores momentos. Wow. Son muchos uno de los mejores momentos. Y creo que como padre y como esposo, te diría que uno de los mejores momentos de mi vida, cuando nacieron mis hijos, el día de mi boda, eso es a transcurso de mi vida, pero creo que uno de los mejores momentos de un padre que quiere y ama a su familia es cuando regresa a la casa del trabajo, cuando uno llega cansado, que tú puedes abrir las puertas de tu casa y tomar ese suspiro y decir, ok, ya estoy en mi casa, estoy aquí con mi esposa, estoy aquí con mis hijos. Yo creo que ese es uno de los mejores momentos que no tiene precio en la vida de un padre. Peor momento, vienen muchos malos momentos a mi vida, de los cuales se aprenden, porque eso es lo importante de los peores momentos. Esos son pruebas, esos son procesos que se pasan, y no quiero mencionar ninguno porque me lo quiero guardar, no quiero mencionar ningún momento malo. Pero lo importante de los peores momentos de la vida es que hay que aprender de cada uno de ellos y tratar de no volver a cometer ese error, no volver a chocar con la misma piedra, como uno dice. Y nada.
consejos, algún consejo de gratis. DJT me está pidiendo algún consejo. Son muchos los consejos que podemos dar. Pero pudiéramos decir que en esta situación que estamos viviendo, tratemos de ayudarnos los unos a los otros, de tener un poco de empatía, aunque dice la otra pregunta que eso es uno de mis mayores defectos, pero estamos tratando de mejorar en eso, estamos tratando de cambiar un poco eso y ayudarnos, porque últimamente el mundo y el ser humano se ha vuelto tan egoísta que a veces duele lo que está pasando en este mundo. Creo que si nos ayudáramos los unos a los otros un poco más y estuviéramos dispuestos quizás a sacrificar un poco de sueños o aspiraciones, son muchos a nivel personal, a nivel de quizás en las plataformas. Si hablamos de nivel personal, son muchos. No podría, quisiera quedarme aquí todo el día y no podría. Quisiera comprar una casa más grande, cambiar de trabajo, y a nivel de YouTube y de las plataformas, seguir creciendo poco a poco como estamos creciendo. No tengo quizás ese desespero que he visto en algunas personas que están bien desesperadas en crecer, en monetizar, y esto es algo que yo creo que se va a dar naturalmente, que no hay que forzarlo. Si usted está trabajando bien y usted está haciendo un buen contenido, no se preocupe, que su tiempo va a llegar poco a poco. Hay que seguir y como se dice, el que persevera alcanza. ¿Cómo quiero ser recordado en YouTube? No sé. A veces no sé si quisiera ser recordado. Pero si pudiera ser recordado, no sé, como la barbacoa, el de la barbacoa, el que cocinaba con el sartén de hierro, el que siempre estaba haciendo carnes afuera. No sé. Creo que esa sí está bien, como la barbacoa. No hay otro canal allá afuera que se llame La Barbacoa, creo que hay uno, pero es pequeñito, y creo que yo fui el pionero, como dicen. Ese fue mi primer canal, La Barbacoa. Creo que fue un nombre bien original, y nada, pudiera ser así, La Barbacoa. Espero que los que vean este video tomen los consejos, sigan creciendo. Les doy gracias a DJT, que siempre ha estado ahí desde un principio y nos ha ayudado. Es una persona que es bien dada a esta plataforma y que le gusta ayudar mucho. Así que espero que les haya gustado este video y Dios me los bendiga mucho. Y DJT, muchas gracias. Se te agradece, hermano. Mi nombre es María de Lourdes Lara y nací un 6 de julio de 1989 en San Diego, California. Esta es otra de las invitadas que vamos a tener aquí en nuestra sección de la historia detrás del youtuber. Y estoy pensando, posiblemente vamos a declarar la semana de los youtubers. Ya les avisaré porque tengo muchas historias grabadas, muchas historias que le doy las gracias a los amigos por haberme mandado, y pienso que vamos a estar poniendo un capítulo cada día para ponerme así, valga la redundancia, al día y poderle traerle nuevas historias a todos ustedes. Así que ya saben, le avisaré con tiempo, pero próximamente estaremos declarando la semana de los youtubers aquí, por lo menos aquí, en el canal de todos ustedes, el canal de DJT. Excelente historia, otra excelente historia aquí en la historia detrás del youtuber. Recuerde que si quiere ver más capítulos, si quiere conocer un poquito más de amigos youtubers, los invito a que venga aquí a la lista de reproducción, la historia detrás del youtuber. ¿En qué canal? En el canal de DJT.
y se conecte por ahí, vea un poco de todos los amigos que han pasado acá por este espacio que ya ha dejado de ser mío para ser de todos nosotros. Una vez más te invito a que pases por mi tienda, la tienda de DJT, y que te lleves un recuerdo, que simplemente vayas, veas y que escojas entre algunos de los diseños que ahí tenemos que son exclusivamente para ti. Así que ya lo sabes, te estoy invitando a que te conectes con la tienda de DJT y que te lleves un recuerdo. MexRemix.com, la mejor música, la mejor calidad y los mejores precios. Recuerde, amigo, que no hay canal grande ni hay canal pequeño. Todos somos iguales. Si usted quiere ser parte de la historia detrás del youtuber, simplemente déjemelo saber por ahí en los comentarios. Te invito a que me busques también en Twitch y también en TikTok, que por ahí anda DJT como DJT World. Así que ya sabes, búscame por allá por Twitch y también por TikTok, que la vamos a pasar fenomenal. Y ahora sí, me despido como siempre. Nos vemos por ahí en otro video de DJT.